En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la provincia de la Iglesia Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre, en este caso de la provincia de Centroamérica, cuyo obispo es el reverendísimo Randall Antonio Murillo Barrios y nuestro arzobispo, el muy reverendo Raúl Eugenio Toro Jr. En esta oportunidad vamos a hacer la lectura de dos evangelios y un comentario de los evangelios. Yo los tomé de la versión Dios habla hoy, ambos. Y la reflexión es mía. Asumo toda la responsabilidad por esa reflexión yo mismo. Belisario Pérez, el rector de la Misión de la Natividad. Y dice Juan 4, versículos 46 al 54. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El centurión cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. El Evangelio del Señor. El segundo Evangelio que voy a leerles es prácticamente lo mismo. Sí, es Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi país, esa es la palabra que se empleaba en Koiné, que fue muy mal traducida después y ahora la voy a explicar. No es mi criado, es mi país. Está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Y es muy joven. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado a que haga algo, lo hace. Jesús se quedó asombrado al oír esto y le dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán, y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán, vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento, el criado quedó sano. En la reflexión que voy a hacer, muy breve también, ¿sí? Debemos hacer la observación que en la literatura mayoritaria se afirma lo siguiente: la curación del sirviente del centurión es uno de los milagros que dice que realizó Jesús de Nazaret, como se relata en el Evangelio de Mateo 8, 5, 13 y el Evangelio de Lucas 7, del 1 al 10, ambos partes del canon bíblico cristiano. La historia no se cuenta en los Evangelios de Juan y Marcos. En lo personal, disiento de esta posición o interpretación, porque vemos que el cambio de la palabra pais o criado por hijo no hace diferencia en los hechos narrados por estos dos evangelios que acabo de leer. Es un centurión, es una persona muy importante dentro de la milicia romana, que viene a rogarle a Jesús, tanto amor le tenía a su país. Y al propósito vamos a explicar qué significa país. El imperio está en Roma, el centro, la metrópolis, y se extiende, y cuando llegan a las provincias, por ejemplo, a la de que ellos llamaron los romanos Palestina, entonces a algunos oficiales les asignaban un país. Un país es un joven que les sirve como sirviente, pero sobre todo en materia sexual. Sí, estamos hablando de homosexualismo. En la milicia eso, que nadie me venga a decir que se sorprende que eso ha ocurrido, porque desde Carlomagno existen toda una narrativa al respecto muy, muy abundante. Y este señor era tanto el amor que le tenía a este país, que lo veía sufriendo y que ya iba a morir, que vino y se postró ante Jesucristo, ante un judío, un centurión romano. Esto es algo verdaderamente digno de ser tomado muy en cuenta por nosotros los cristianos. Por eso es que yo disiento de la posición de que en el Evangelio de Juan no está este Evangelio. Sí está. Ahí están los hechos principales del centurión, aunque se cambia la palabra hijo, pero eso son por las traducciones tan malísimas. Pais en Koiné significaba todo lo que les acabo de decir, de asignación de un joven a un militar romano para que le acompañara. Esto para evitar que tuvieran enfermedades sexuales traídas por la prostitución, y para que la disciplina del ejército, sobre todo en este caso se trata de un centurión, se mantuviera, mientras que la soldadesca pues podía andar ahí haciendo de las suyas, pero no era tan importante como un centurión. Tenemos que tener conciencia de que los hechos que se narran, el hecho principal que se narra, el milagro de la sanación de ese joven, es el mismo. Y también tenemos que tomar en cuenta de que Jesús no se puso a preguntar
Ah, pero ustedes qué, ¿cómo es que viven tal y cual? Sobre todo cuando el centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, tomando en cuenta el centurión romano la grave discriminación que hacían algunos de los judíos a este tipo de relación. Jesús no preguntó nada de eso. Y antes bien, ni siquiera fue a la casa. Le dijo, en este momento es sanado y fue sanado. Ha sanado Jesús al país de este centurión romano del cual no se dice el nombre. Tampoco se dice el nombre del joven sanado. Pero esta es una realidad. Por lo demás, la diferencia y en lo que disiento es en que la literatura dice que no está en el Evangelio de Juan, pero si lo hemos leído hoy, hemos leído las dos versiones, la de Juan, que es mucho más corta, y la de Mateo, que hace una descripción mucho más larga. Mateo fue escrito mucho antes que el Evangelio de Juan. Ya para tiempos de Juan era muy conocido este milagro y entonces posiblemente el autor del Evangelio no vio la necesidad de extenderse más allá de lo necesario. En todo caso, es el amor de Dios el que debe privar en el corazón de las personas. Cualquier persona, cualquiera, óiganme bien, cualquier persona que utilice la Biblia para hacerle daño a alguien, mejor agarre esa Biblia y bótela a la basura. La Biblia no es para hacerle daño a los más vulnerables. El pecado más grave que vio Jesús fue precisamente el maltrato al vulnerable. Y hay poblaciones más vulnerables que otras. En este caso, feliz año nuevo. Que Cristo reine en el corazón de cada uno de nosotros. Que la teología de la misericordia que practicó y predicó Jesús nos acompañe y que el Espíritu Santo ilumine nuestros hogares. Por Cristo nuestro Señor y la bendición de Dios, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos acompañe por siempre en la salvación eterna. Amén.